El estado en el que se encuentran las caricaturas para adultos en la actualidad es francamente lamentable. No creo que siquiera haya alguien que se atreva a discutirlo. Hablamos de que esta demografía ha enfrentado una degradación constante en todos los aspectos, tanto artísticos como argumentales, los últimos 20 o 15 años. De la gran época de oro que estas animaciones tuvieron durante los 90 ya no queda absolutamente nada. De ser consideradas un contenido fresco, atrevido y divertido que contrastaba con las santurronas producciones animadas infantiles hechas para vender juguetes durante los años 80, hoy en día se han vuelto un producto desagradable, predecible y somnífero, al que cada vez más fans de la animación miran con desprecio o apatía. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo pasaron estas caricaturas de ser de las más populares y apreciadas por la comunidad a volverse parias dentro de la misma? En este video voy a tratar de responder esta pregunta. Espero que encuentren mis razones suficientemente coherentes y razonables. Y si no, o creen que me falta agregar algo, los invito a mencionarlo en los comentarios. Y mejor que sea rápido antes de que a YouTube se le ocurra quitarlos como a los dislikes disque para proteger mi dignidad como creador y esas mamadas. Y así nada más que agregar, empecemos. Primero, su contenido es básico y estancado. Hagámonos esta pregunta. ¿Qué define una caricatura para adultos como algo para adultos? La respuesta simple sería su clasificación demográfica como tal, su horario de transmisión o el rango de edad del canal donde se transmite. Y eso sería técnicamente correcto, pero seamos más específicos. ¿Qué elementos contienen estas caricaturas en su entorno y premisa con las que las identificamos como algo para adultos? Y muchos de inmediato pensarían cosas como, pues dicen palabrotas, se la pasan hablando de sexo, drogas y fiestas como si fueran morros de prepa, los personajes se la pasan actuando como retrasados, embriagándose o cogiendo y constantemente están haciendo chistes de pedos, golpes y escenas gráficas con sangre, fluidos y de nuevo, gente cogiendo. Y también estarían en lo correcto. Ese es el problema. Todas las caricaturas de este tipo están demasiado enclaustradas en estas características, al punto de que no importa en qué entorno y bajo qué argumentos se desarrollen, estos elementos siempre van a ser los que dirijan la trama y la situación en todo momento, con el único propósito de remarcar que son adultas, provocativas y ácidas. Han abusado tanto de ellos y de manera tan sistemática que se han vuelto clichés y arquetipos de la propia demografía que nadie sabe o siquiera quiere romper. Lo peor es que ya ni siquiera los usan bien, están tan estandarizados que allá nadie le impacta verlos, son básicamente un chiste fácil. Tampoco ayuda que prácticamente todas las series animadas para adultos que se producen en la actualidad son sitcoms para este punto, que se parecen demasiado en su fórmula y humor una de la otra, al punto en que se hacen irreconocibles y se vuelve un sinsentido y desperdicio que haya tantas para empezar. No me extraña que la mayoría no duren ni una mugre temporada al aire. Esto es algo de lo que pecan desde sus inicios, y ese es el punto. Es increíble que en más de 30 años no solo no hayan progresado de esa fórmula tan gastada, sino que ahora hasta la ejecuten peor. Las únicas excepciones que escaparon de este círculo son las caricaturas de Matt Groening y Ricky Morty, que la refrescaron combinándola con elementos de ciencia ficción antes de agotar el concepto para la temporada 4. Y un puñado de trabajos underground y experimentales que hacen de vez en cuando. Fuera de eso, aunque hay una que otra que al menos es divertida y sabe sacarles provecho, todas estas producciones en general se siente que están demasiado estancadas. Creo que ni las demografías del anime y el manga llegan a ese nivel. Pienso que la razón por la que el humor burdo y el abuso de shock están tan arraigados en estas animaciones, al menos en Occidente, es porque desde su concepción cada uno de sus creadores solo ha aspirado a básicamente ser un wannabe de las animaciones de Ralph Bakshi o la serie Espera que llegue papá. Incluso en las pocas producciones que no abusan tanto de ellos como Los Simpsons se puede notar esta intención hasta cierto grado. En retrospectiva tiene más sentido de lo que parece, el concepto de animación para adultos es relativamente nuevo, al menos como algo formalmente establecido. Antes de las animaciones de este tipo que aparecieron en los 90, los trabajos de Bakshi y la serie Espera que llegue papá eran los únicos que había de referencia en el área. En una industria que para esos años solo eran o animaciones cómicas slapsticks para todo aquel que pudiera pagar para verlas en el cine, o animaciones exclusivamente para niños hechas para promocionar figuras e historietas. Carajo, incluso hoy en día se sigue teniendo problemas para clasificar una caricatura como algo para niños, adolescentes y jóvenes de manera específica. No me extraña que las animaciones para adultos tengan tan pocas cosas para definirlas y que por ello su concepto parezca tan absurdamente simplificado a una caricatura donde los personajes pueden decir groserías, coger y drogarse explícitamente. ¿Pero qué la ha mantenido estancada ahí por tantos años? Bueno, eso es por la segunda
segunda razón, la nociva influencia de McFarlane y el Internet. Pese a las limitaciones antes mencionadas, no se puede negar que en los 90 estas animaciones iban por buen camino, ya que al menos sabían balancear estos elementos y arquetipos anclados en la demografía por default con una buena escritura y un variado estilo artístico y cómico. Incluso hubo producciones de este tipo que se atrevían a salir del sobreusado formato sitcom de estas caricaturas de vez en cuando y hacer cosas nuevas e interesantes. Esto fue por un lado gracias al enorme talento debutante que tuvo el medio en esta década, gracias al boom de popularidad y experimentación que tuvo la industria de animación en este tiempo, derivado del efecto que trajo el éxito de la película de Roger Rabbit. Y por el otro, que con dicha ola de nuevos talentos y producciones animadas debutando en el área, había tal competencia por destacar y mantenerse, que uno no simplemente podía depender de hacer solo chistes fáciles de pedos y groserías para retener una audiencia. Todos los que trabajaban en estas producciones estaban obligados a ser genuinamente ingeniosos para manejar el humor vulgar e irreverente de manera inteligente y creativa, con el fin de no quedar rezagados y desaparecer. Hasta producciones que dependían de un humor más tonto y choqueante que el promedio tenían que arreglárselas para usar estos elementos bien y ser visualmente llamativos pese a sus limitaciones técnicas para sobrevivir a la competencia. Más aún cuando las series animadas de demografía familiar e infantil les llevaban ventaja con un presupuesto y un horario de transmisión más privilegiado. Sin mencionar que en aquella época estas también acostumbraban a usar elementos adultos y de doble sentido en sus chistes de manera oculta cotidianamente, por lo que tampoco podían contar con tener desventajas solo por poder hacerlo de manera más explícita. Sin embargo, para finales de los 90 y entrando a los años 2000, ese ambiente competitivo se había relajado y las caricaturas de Seth MacFarlane y el Internet entraron en escena. A partir de aquí fue cuando ese balance logrado en los 90 entre creatividad y el uso del shock y humor visceral obsceno, lamentablemente se arruinó. Tanto los trabajos de MacFarlane de Padre de Familia para Adelante y las caricaturas de internet de la época pecaban de estar groseramente limitadas técnicamente, incluso para estándares de una animación para adultos regular. Tenían personajes con características apenas definibles que no fueran decir palabrotas cada 2 segundos y actuar como retrasados ninfómanos, y no sabían hacer una transición de un chiste a otro que no fuera a referenciar algún elemento o escándalo televisivo del momento, o poner cualquier escena grotesca y chocante que se les viniera a la mente porque sí, a ver si pegaba. Total, si no lo hacía había como otras 50 por intentar. Estas caricaturas tenían todos los vicios presentes en la demografía de animación para adultos amplificados 10 veces y estaban ganando muchísima más atención que cualquier otra serie de este tipo que pasaba en la tele. Y no hizo falta mucho para que los demás productores y creadores vieran estos buenos resultados y dijeran: pues a la mierda, vamos a hacerlo también ya que es tan efectivo. Y es lo que han estado haciendo los últimos 20 años, pese a que esta fórmula de poner cosas chocantes y grotescas junto a una referencia a la cultura pop tras otra, dejó de funcionar hace más de 10, porque básicamente es todo lo que los creadores de ese tipo de series han hecho desde entonces y parece que ya no se les ocurre qué otra cosa mostrar para variar. Hasta los animadores de internet que todavía usan el factor shock y las referencias populares para sus trabajos las han pulido y refrescado más en estos años de lo que estas producciones primetime de animación lo han intentado hacer. Aquí se puede ver que de las dos, la influencia de las animaciones de Seth ha sido la más nociva para las nuevas producciones animadas que sacan, sobre todo en Gringolandia, donde no saben cuántas pinches series wannabes del estilo MacFarlane me he encontrado pasando por la TV, sobre todo en Fox y Comedy Central. Hasta parecen una plaga, ya incluso se están pasando por los servicios de streaming. Sé que ya he putado gratuitamente muchas veces a los trabajos de este tipo, pero me vale madre, que se joda. Lleva 2 décadas sobreviviendo haciendo mugres calcas de su serie estrella, la cual no es más que otra imitadora del estilo Simpson que sin duda hubiera fracasado igual que las otras que salieron en los 90, ya no porque el tipo le supo incorporar el estilo de humor de las animaciones de internet de esos años y el truco le funcionó, desgraciadamente. Ese estilo de humor chocante, oscuro e incómodo puede funcionar bien para uno que otro meme y animación flash corta, pero en series animadas de más de 20 minutos, no. Y menos cuando dicho humor copiado de internet se ha quedado congelado en el año 2006. Y si estas caricaturas ya son lo bastante malas cuando son un intento mal hecho de shitposting, luego hay que lidiar con su tercer problema: ser caricaturas políticas mal hechas. Otra costumbre que tienen estas caricaturas, herencia de la influencia de los trabajos de Balchi, es ser un compilado constante de sátira política y social, sobre todo de la cultura estadounidense por ser la nación que más caricaturas produce. Esto en sí no tendría nada de malo de no ser porque dichas bromas y sátiras se han estandarizado demasiado con los años, volviéndose, al igual que todo lo relacionado con estas animaciones, demasiado básicas y simplonas. Así que ya a estas alturas tampoco generan ningún impacto o siquiera risas entre sus espectadores.
hasta pareciera que hay una lista de cosas de las que estas caricaturas se pueden burlar y parodiar y otras que están prohibidas, como si estas bromas o referencias que pretenden ser antisistema y burlarse de la sociedad debieran adaptarse a las posiciones de dicho sistema y sociedad para evitar problemas al creador o al canal donde se transmite. Y no creo que deba explicarles cuál es el problema con eso, ¿verdad? Y tampoco ayuda que la mayoría de los creadores de estas series tienen un espectro de creencias políticas muy similares, tanto que toda esa sátira política filtrada por las televisoras se vuelve una cámara de eco en la que cada uno de estos creadores compiten para averiguar quién puede hacer el chiste sobre los antiabortos o la iglesia católica y la pedofilia más genérico y básico de entre los demás. Estoy seguro de que hasta los que comparten esta visión política ya deben estar hasta el gorro de esta rutina. Parecen esas tiras cómicas del periódico que ya nadie lee. Y esas serían las decentes en ese apartado, porque luego tenemos a los shows más recientes que combinan esto con la narrativa disque progresiva de los falsos justicieros sociales y la onda doomer pseudonimista depresiva de los millennials, que no hacen más que animar pesados monólogos autoexplicativos y sobreexpositivos de autocompadecencia y adoración que quieren hacer pasar como chistes y comentarios inteligentes. Simplemente todo el comentario político que hacen estas series se ha vuelto basura reiterativa e hipócritamente sermoneadora y arrogante. South Park es la única excepción que conozco y aún así se ha estado estancando mucho en estos años por haberse vuelto un pony de un solo truco básicamente. Así que o le bajan a su politiquería o renuevan material, o ya mejor no sigan intentando jugarle al wok, porque hasta en eso un random en Twitter o un live action de Nick les sabe hacer mejor que ustedes hoy en día. Y vaya que no le quería dar a los tuiteros ni a Snyder la satisfacción de decir eso. Ya hasta me sentí sucio haciendo este video, así que mejor vámonos rápido con los siguientes puntos. Artísticamente estériles, ya lo mencioné en el video de los Simpson, pero aquí vamos a remarcarlo un poco más. Casi todas las caricaturas para adultos actualmente se sienten visual y técnicamente desalmadas, no siendo más que un wannabe del estilo Simpson en diseño o del estilo McFarlane, que no es más que una versión más culta del estilo Simpson en la mayoría de los casos. Abusan demasiado de las transiciones básicas, carecen de expresividad, de nuevo están muy estancadas en el maldito formato sitcom, los movimientos y poses que usan en sus animaciones son cada vez más acartonados y limitados, y su paleta de colores es muy básica y estándar. ¿Recuerdan cuando los animadores de estas series tenían su estilo visual propio y querían que sus caricaturas destacaran humorística y argumentalmente por algo más que ser apéndices de Padre de Familia o Los Simpson? Bueno, eso se acabó. Muy pocas son las animaciones para adultos que destacan en lo técnico, y todas las que recuerdo han pasado solo por Adult Swim, siendo Rick y Morty el trabajo más destacado en la actualidad, pero eso es cada vez menos frecuente. Y apelar demasiado al humor de fraternidad. Ya lo mencioné al principio, pero ¿han notado que los personajes de estas series actúan más como adolescentes calenturientos que como adultos? Bueno, sorpresa, eso no es incidental. Si uno rastrea los orígenes noventeros de esta demografía, se dará cuenta de que siempre quiso apelar más al público adolescente y juvenil de no más de 21 años que al público adulto como tal, ya que realísticamente esa era la demografía de ese canal en aquellos años y tenía sentido. Pero poco a poco ese humor puberto se fue expandiendo a otras producciones e incluso se infantilizó más con los años. Por eso hay tanto personaje adulto en estas series que actúa como un puberto universitario borracho y lujurioso. El humor de estas series asimiló demasiado estos elementos y ya no pudo hacerlos a un lado. Esto no sería un problema de no ser porque este tipo de humor para adolescentes es muy escandaloso, barato y lleno de clichés, sobre todo en las producciones gringas. Básicamente esto quiere decir que aparte de estar estancados en el estilo Balchi y de la serie Espera que llegue papá desde su concepción, ahora también están retacados de los estereotipos genéricos y el humor barato de las producciones tipo Proyecto X y American Pie. E irónicamente este humor de fraternidad es quizá lo que más ha mantenido estas producciones vivas, pues les permite atraer a toda una banda de morros de 15 que se quieren sentir maduros y consumen estas producciones como locos, pero lo han usado tanto que ya prácticamente también se volvió un cliché y por eso es cada vez más difícil mantener una audiencia fija usando solo ese truco. Simplemente ya hay demasiada competencia en eso de sobreexplotar el humor adolescente barato. Y creo que esas serían las razones más relevantes que conozco de la caída de la animación adulta. Notarán que son muy similares entre sí y es porque están muy conectadas una con la otra. En resumen, el mayor problema de las caricaturas para adultos es que se hicieron demasiado dependientes del humor irreverente, chocante, obsceno y político para su propio bien. Esto es un problema que estuvieron cargando básicamente desde sus inicios y que, si bien al principio no les impidió ir por buen camino y destacar positivamente, lamentablemente nunca intentaron evolucionar y hacer algo más aparte de eso, y en su lugar se ciñeron cada vez más a estas características y se estancaron desde los últimos 20 años en ellas.
hasta que finalmente decayeron en todo aspecto posible, volviéndose un tipo de animación floja, predecible y sin gracia, que la mayoría que no sean pubertos o veinteañeros nostálgicos disfrutan cada vez menos. Honestamente no parece que haya una solución a esto, ni a corto o mediano plazo, básicamente porque tampoco parece que siquiera estén intentando darle solución en primer lugar. Lo único que me espero de estas producciones animadas de forma realista es que básicamente sigan bajando los estándares aún más en los años por venir, aunque parezca imposible para muchos a estas alturas. Aunque puede que aún haya una que otra creación que nos sorprenda de vez en cuando, o que mínimo sea algo entretenida pese a sus clichés. Pero quién sabe, yo no veo otro arreglo a esta situación que no sea quemar todos los cimientos que sostienen estas caricaturas y empezar de nuevo. Solta el estilo Balchi, la serie espera que llegue papá e imitadoras, y no sé, darle un descanso al cochino formato sitcom para variar. Cambios que no veo que alguien en esta industria realmente quiera realizar, al menos por ahora. Bueno, eso sería todo por el momento. Les deseo a todos un excelente día. Paz.